torsión. que se desplaza y ya después cuando se dé la torsión, cuando todo pasa a la derecha. Pero no todos los casos llegan a una torsión. O sea, tienen que haber diferentes factores. Los peritoneo con la bacarichea. Acá le echas de alta función. Más que todo leches en carne. Se dice por la alimentación que consumen. Y también por el nivel de calcio, ¿no? Ya que van a perder bastante calcio producir leche y va a dar esta hipocalcemia, lo que va a hacer que ya no haya tanta motilidad porque necesitan el calcio. Bueno, esto va a ser una buena pregunta de examen. Con el calcio. Ya, y ahora esta es la rotación del polo. Es necesario. El imagen así normal, o sea, normal es una en la distensión que está y cuando ella se mueve, o sea, la posición del abomazo. El abomazo dice que normalmente está así, y nos aparece así igual. Ya, ¿y eso qué significa? No, pero ya, acá qué se ve. ¿Qué se hace? O sea, que se gira. Está Ese es el girando. bombazo. Sí, este es el abomazo y rojo, se llama. Ya. Ajá. ¿Y? Y está girando, se está desplazando. O sea, primero está desplazando y también ya está torcido acá porque es bueno. Bueno, en el documento que encontraba sí me mostraba la imagen, ¿no? Que está torciendo. ¿Qué más sigue? Ya. Listo. No he entendido mucho. Voy a tener que
significa que sea crónico? Que también puede ser una pregunta de examen. Estoy pensando en lo que Podría ser por el intento de reparación del tejido. ya, pero ¿cómo lo veo? ¿Cómo veo ese intento de reparación? Ahora otra cosa más. El epitelio que se vea, yo supongo que el epitelio debe ser este que está acá. Está erosionado. Yo no sé si me engaña a mí desde acá, pero toda esa sustancia rosada que cosa, ¿fibra colágena? No es fibra. Sí, Fiorino. Pero esas fibras ya son por la fibrosis. Por el intento de reparación. ¿Por qué una racemia eosinofílica tiene que ser crónica? No dice que sea por otra cosa que no sé, por ejemplo, los parásitos, no tiene nada que ver con los parásitos. Reacción inflamatoria por razón de neutrófilo. No, eso no tenía. Solamente quiero saber porque no sé. El estudio no mencionaba mucho detalle, pero puede haber por parásitos, ¿no? Debido a parásitos es poco frecuente en adultos, no frecuente en adultos, pero sí puede ser. Otra cosa, las úlceras dicen que tienen que ver mucho con la integridad de la protección del epitelio, pero también tiene que ver mucho también con la hipersecreción del jugo gástrico. ¿Cuándo prevalece uno de los? Hay algunas situaciones en que prevalezca que la protección no sea la adecuada o que en otras que sea la hipersecreción del jugo gástrico. La secreción cuando hay parásitos.
corriente. Sí, ¿y estas son las? ¿Qué pasó? ¿Ya no sé? Tenemos que comprender
exposiciones. Profesora. Profesora. ¿Y las notas de exposiciones? También